duele mucho su ausencia y no poder abrazarlo, no poder oír su voz nunca más. Duele mucho. No puedes jugar boxeo es presentado por Sayer en Los Puños de los Campeones desde 1930. Irlanda Saucedo, quiero primero principal no solamente agradecer el tiempo que le brindas a No Puedes Jugar Boxeo, sino que también quiero hacerte llegar mi más sentido pésame por la dolorosa partida, y además debo decir irreparable partida de tu hijo Dylan Naum. Eh, Insisto, mi más sentido pésame y gracias por atendernos en estos momentos tan, pero tan difíciles. Gracias a usted por tomarse el tiempo. No, lo hago además con mucho respeto y con mucho cariño porque todo aquel Irlanda que se pone los guantes para boxear para mí es un guerrero. Mi lema, una frase que Dios me regala es, no puedes jugar boxeo y hoy nos enteraremos que seguramente por negligencia y por no entender que el boxeo no se juega, hoy tu hijo que se graduaba días atrás fallece a los 17 años. ¿Qué pasó de un chamaco o qué le pasó a la vida de un chamaco que era gran estudiante, gran hijo, gran hermano y que uno no se explica el que almas tan buenas como la de tu hijo se vayan? Sí, pues él tenía como 8 meses más o menos de practicar el boxeo en un gimnasio que está aquí cerca de la casa, como a 5 o 10 minutos de caminando. El 29 de mayo, va como cualquier otro día a entrenamiento. Aproximadamente se va de la casa a 6:40, llegó un poquito antes porque su clase empieza a las 7, de 7 a 8, que es una clase para jóvenes y para niños. Este, él, lo que me- lo que yo sé, ¿verdad? A lo que pasó ese día, él se va a esa hora y a mí me hablan hasta las 9 de la noche que está en el hospital general. Yo pregunto si es por un golpe y me dicen que no, que es porque él decía que no había comido y que se desmayó cuando pues sí había comido. Pero lo que hice fue irme rápido al hospital con mi esposo y estando allá pues me recibe el entrenador, los dos entrenadores porque es un entrenador de pesas y un entrenador de box. Ahí dame un Es, segundito, Irlanda. Ujú. Vamos para que entienda la gente de No Puedes Jugar Boxeo, la gente del boxeo, y esto lo haremos llegar a los organismos y a las, obviamente, oficinas estatales y autoridades. Porque entonces me dices que tu hijo tenía esa rutina de ir a practicar boxeo prácticamente diario. ¿A qué gimnasio él asistía? Oasis Gym. ¿O así? Oasis. Ujú. Ahí me dices que tenían un entrenador de boxeo y un Ajá. entrenador de físico, constructivismo o pesas, como lo quieras llamar. Entonces, Sí. bueno, ese día transcurría como un día normal y acabó en una tragedia. Entonces, sale de casa, va a su entrenamiento y él sufre una lesión, entiendo, en sparring. Sí. Este, pues ya en el hospital, me dice la doctora que él trae un derrame cerebral muy grave a causa de un golpe. Entonces, cuando esto sucede y me dice que puede fallecer por la gravedad del asunto, entonces en ese momento pues yo ya no hago más preguntas y los dos entrenadores se van casi inmediatamente. A los días, pues yo rogando por la vida de mi hijo, a los días nos llama una persona y nos dice que él estuvo presente el día que mi hijo le ocurrió eso. Ok, Entonces, porque voy a interrumpirte muchas veces y te pido mis disculpas porque quiero dejar bien en claro lo que fue pasando. Entonces, tu hijo sí, va a una sesión normal de entrenamiento, en un sparring recibe un golpe
Bueno, es Ujú. lógico porque estás boxeando, ya analizaremos qué pasó. Y entonces Sí. queda lastimado y lo dejan ahí, perdón lo que voy a decir, pero como si fuera un perro. Estos Ajá. desalmados lo dejan sin atención, ¿correcto? Y después a ti Sí, te así es. dicen que era porque no había comido. Ajá. Sí, sí, que porque no había comido y se sentía mal y se desmayó por eso. Ok, entonces resulta que después te contacta una persona cuando tu hijo ya está hospitalizado y te dice, yo fui testigo de los hechos. ¿Qué te Sí. dijo? Me dice que él le dijo que se sentía mal, que le quitara la careta y que porque no había comido y en eso que le dice eso se desmaya. Y El entrenador le pidió a él que le quitara la careta, que porque no había ujú, comido. ujú, Y la persona que lo asiste, él fue testigo del sparring, porque además me dicen que fue con una persona de mucho más peso y mucho más edad. Tu hijo cuando fallece tenía 17 añitos. ujú. Sí, 17 años. El testigo nos dice que él fue como noqueado a las 7:30 y solo lo hace a un lado el entrenador. Bueno, es que ay, me revuelvo un poco porque, bueno, él dice que primero hizo un sparring con una persona de su edad, de su mismo peso y todo, este, y que terminó ese sparring y mi hijo se baja a costalear. Entonces que el entrenador, de nombre Fernando Silva Juárez, le dice, se acerca a mi hijo y le dice que va a esparrear con esta persona, que no nos dice el nombre, nada más que Julián Aldana, creo, pero nadie sabe quién es. No, le dice, ¿vas a pelear con él? Que para esto es una persona mayor de 30 años y que es mucho más grande de altura, peso, y que están esparreando. El entrenador los pone en el ring y él tiene a niños y a jóvenes atrás. Entonces, él no asiste en la pelea, él da su clase y ellos pelean en el ring. Él pone ujú, ¿Cuál es el nombre del entrenador? Manuel Fernando Silva Juárez. Manuel Fernando Silva Juárez, a quien desde Sí, ya él entrena boxeo o prepara gente en contra del boxeo en fue, el gimnasio Oasis. A ver si se alcanza a ver la foto. ay, Ese borró, no te preocupes. Está en BoxRec. sí, está en Botred. Me hicieron llegar eso, que lo buscara ahí, en, en Botred. Ujú. Este, Ahí está, ahí lo vemos. Y también al parecer fue peleador, ¿no? Porque tiene sí. un récord, bueno, bastante malito, pero bueno, Fernando Silva. Ok, él es el entrenador entonces. Manuel Fernando Silva Juárez, quien dijo, ok, lo llama de los costales a tu hijo y le pide hacer sparring con otra persona que te dicen más grande en peso y en edad, y él se voltea a dar la clase y no atiende el sparring, que además Ajá. es una de las cuestiones más delicadas. Yo no puedo comprobarlo, ni tú tampoco, pero lo principal en un sparring es que el coach general o el más importante esté viendo esto. ¿Qué más te dijo la persona que te llamó para darte el testimonio de lo que había visto? Nos dice que cuando él cae a la lona, el entrenador va, lo saca del ring, lo deja en un lado donde hay una ventana y ahí él vuelve a dar su clase. Él vuelve a dar su clase que termina hasta las 8 y este, es que es difícil que pensar en que solo lo hicieron a un lado y no lo atendieron, que ellos querían que él solo reaccionara, como pensando como que ahorita él vuelve en sí. Es que es una Termina. negligencia total. Mira, Irlanda, esta entrevista va a ser muy distinta a las que te van a hacer porque conozco profundamente el boxeo
lo practiqué, representé a mi México en arte marcial y sé perfectamente que una lesión debe atenderse inmediatamente. Además, debe haber medidas, y aquí voy a mencionar lo que quizá el gimnasio Oasis, y digo quizá porque yo no lo conozco, no tenía Ujú. las medidas de seguridad. Porque cuando tú decides hacer un sparring en boxeo, inexorablemente la gente se va a calentar tarde que temprano, o sea, se van a agarrar a golpes. Pero, ¿qué había después en tu óptica de medidas de seguridad? Imagínate, es que perdón la expresión, pero eh, son de mejor corazón los animales a veces que se preocupan por sus eh, compañeros o de raza o lo que sea. ¿Cómo puedes dejar un chamaquito ahí? Perdón que te toque el corazón, pero ¿cómo puedes dejar un muñequito de 17 años ahí a ver, se levanta? No, es una gran estupidez por lo que te platican. Sí, entonces se acaba esa clase y él le habla al entrenador de pesas para que lo ayude a auxiliarlo. Baja porque el área de bots es arriba, entonces Ok, todavía baja él, le habla al entrenador de pesas, suben y el entrenador de pesas le dice, no, pues hay que sacarlo a la azotea, a que le dé aire a ver si así este, reacciona. gracias. Va- Para esto más o menos que la gente tiene que entender este intervalo de tiempo entre que lo dejan ahí a su suerte. ¿Cuánto tiempo calculas que pasó entre que deciden, si es que así lo hicieron de manera muy estúpida, llevarlo a la azotea en vez de hablar a una ambulancia y decir, vámonos al hospital? Una hora, Uh, más de una hora en lo que deciden que ya es muy tarde para hablarle a una ambulancia porque se iba a tardar, pero pues ya tenían una hora esperando a que mi hijo reaccionara. Ellos dicen, ya no le quisimos hablar a la ambulancia porque se iban a tardar. Entonces deciden ellos bajarlo y llevarlo en su auto. Lo sacaron por una rampa porque ni siquiera lo sacan por la puerta principal del gimnasio porque dicen que la rampa era más cercana. Es una bodega donde tienen muchas máquinas. No sé ni cómo pasaron con mi hijo por todo eso porque ya nos enseñaron unas imágenes. Y lo sacan por una puertita súper chiquita y ya se lo llevan ellos al hospital. Se lo llevan primero a uno que está cerca de aquí de la casa, pero no se los reciben porque es menor de edad y hay que firmar autorizaciones y no los dejan. Ellos le dicen que se tienen que ir al hospital general, que ahí sí lo van a recibir así, aunque sea menor de edad. Entonces, para esto, cuando ya se van al hospital general, es cuando me hablan a mí, que porque dicen que no me podían contactar, porque no tenían mi número. Mi hijo vive a 5 minutos, no sé si no registraron dónde vivía, ni su número de emergencias, pero eso no es lo peor. Mi hijo tenía su celular desbloqueado, que nos hablaron de ese mismo teléfono, pero ya a las 9 también. O sea, nos habló una persona diciendo que se lo habían llevado al hospital, pero digo, si tenían el teléfono, ¿por qué no hablaron desde un principio? Entonces, muchas irregularidades. Ahora, Irlanda, Eh, una preguntita. Ujú. Negligencia total, primero, desde ponerle un sparring con una persona más grande en todo sentido, tamaño, edad y peso. Dos, el tiempo, cuando es una lesión cerebral, el tiempo es oro y lo dejas tirado ahí, insisto, a la venia del Señor. Pero además, en cuanto pasa la lesión, ¿qué no es obligación de un entrenador, de un gimnasio, llamar a los padres de un menor de edad? O sea, yo tuve escuelas de arte marcial, un deporte de contacto. Primero y principal, teníamos seguro para todos los alumnos que en cuanto pasara algo llegaba una ambulancia y estaban asegurados. Dos, el tema de decir, oye, hay que hablarle a los padres, que es lo primero que se me ocurre a mí como entrenador. Sí, dicen que no, porque no tenían mi número. Tuvieron que contactar a un amigo de mi hijo, pero sacaron el número de su mismo teléfono
donde estaban registrados nuestros nombres, papá, mamá. Ni modo que no dijera mamá, ahí un contacto. Ajá. Entonces ellos prefirieron hablarle a un amigo, el amigo me habla a mí y el amigo pues le da el número a los entrenadores. Entonces es cuando me hablan, pero pues ya muy tarde. Este, del celular de mi hijo borraron todo, borraron y le pusieron contraseña. No pudimos ya desbloquearlo porque pues él ya tenía como un mes que no lo tenía bloqueado. Entonces, las anteriores contraseñas pues siempre nos las decía y ya no las sabíamos nosotros. También borraron su cuenta de iCloud para que no recuperáramos nada de información, desvincularon su número y su correo electrónico porque quisimos recuperarlo porque el hijo de mi esposo pues sí le sabe a los celulares. Dijo, si está el celular con el chip y su correo, podemos recuperar lo de la nube. Entonces, pues no, ya no estaban. Y ese número de teléfono y ese correo tiene más de 6 años que lo usaba mi hijo para todo lo usaba. Entonces, se nos hace todo muy, muy extraño. Entonces, dicen ellos que a mi hijo nadie lo obligó a hacer un sparring, que para qué para qué lo inscribíamos a un boxeo, a practicar boxeo si sabemos que es peligroso, que esto puede ocurrir. Casi, casi el gimnasio le echa la culpa a mi hijo de que él murió porque hizo algo que le gustaba. Así lo dicen en unas declaraciones. Dylan murió haciendo lo que le gustaba, que era boxeo. O sea, se me hace muy inhumano que digan, están diciendo que muchos boxeadores profesionales mueren por esto, pero mi hijo no era un boxeador todavía profesional. Se supone que hay el entrenador, se supone que está el entrenador para poderle enseñar a mi hijo, si no, entonces, ¿para qué estaba él ahí? Si mi hijo iba a hacer lo que él quisiera en una clase de box. Son, son cosas que están diciendo los del gimnasio porque ellos dicen que se quieren deslindar de todo lo que pasó ahí. Cuando hablas de gimnasio, Irlanda, y siento tu dolor y créeme que me puede mucho porque si algo respeto es la vida de los peleadores, por eso digo que hay gente muy estúpida que en los medios de comunicación critica a los boxeadores cuando no se ponen ellos guantes ni para el frío, no saben que el boxeo es tan delicado. Pero dos cosas. La primera, estamos hablando del gimnasio Oasis en Ciudad Juárez, ¿correcto? Y esta es su página, es Ok. Oasis Gym Oficial. Oasis Gym oficial. Ahí. Ajá. Y eso está en Ciudad Juárez, Chihuahua. No hay una responsiva en donde obviamente el gimnasio tiene que tener ciertas reglas, ciertos reglamentos, y voy a lo legal. ¿Qué ha pasado con el tema legal? Porque sé que como madre no vas a descansar hasta que se haga justicia y se esclarezca la situación. Además, yo abierto a que la gente del gimnasio Oasis se siente a platicar conmigo. Yo conozco de boxeo y no va a ser tan fácil que me toren porque voy a preguntar cosas que quizá mucha gente de la prensa que no es especializada en boxeo no preguntaría. Pero te digo, lo legal, Irlanda. Pues nada, nada se ha hecho. Como el dueño es abogado, Ujú. como que se preparó, quitó las cámaras que dan directo al ring, porque ese entrenador que está ahorita, Fernando Silva, tiene desde el 7 de abril dando clases en ese gimnasio. Antes de ese estaba otro entrenador que él nos dice que hay dos cámaras que dan directo al ring y cuando vamos ya no están, las quitaron, hasta están los taquetes ahí donde las habían quitado. Nos dicen que las cámaras no graban,
que no sirven, o sea, solo están como de muestra, yo creo. Van los ministeriales a llevarse un dispositivo, pero no nos han dicho si hay ahí una pelea o cómo pasaron las cosas. No, hasta ahorita no nos han dicho nada. El gimnasio sigue operando desde el 29 de mayo hasta ahorita. Las clases de boxeo se cancelaron el lunes porque bueno, el lunes pasado eh, fue la última clase porque el martes salió una nota donde hablaba de lo de mi hijo. Entonces, pues lo clausuraron. Pero antes de esa nota no había estado clausurado. ¿Lo clausuraron por parte del propio gimnasio o las Sí, autoridades? no, por parte del propio gimnasio porque Entonces, pues quiere decir que ellos cancelaron toda actividad de boxeo, sí, por la presión de las redes sociales que se estaba dando a conocer que había pasado eso ahí. lo cual es bueno Yo para creo. tu caso. Es bueno para tu caso, ¿por qué? Porque de buenas a primeras cierran las actividades boxísticas. Y no tienen nada que temer, no tendrían que seguir dando clases, ¿no? Sí, y es que logramos recuperar un video de mi hijo, pero de un día anterior, y ahí salen las cámaras que ya no están. Entonces, quiere decir Entonces, que cuando tu hijo fallece, seguramente como 2 horas, 2 horas y media después, no, perdón, lo internan y está muy grave 2 horas, 2 horas y media después de que hace el sparring. Ellos inmediatamente se dieron cuenta de la negligencia, si es que ujú. conocen de boxeo. Sí, porque, o sea, nosotros la verdad solo estábamos rogando por la vida de nuestro hijo. Claro, Ese día nos tuvimos que quedar en el hospital toda la noche porque nos dijeron que si había que operarlo, tendríamos que estar ahí a la hora que llegara el doctor. Entonces sí llegó a las 2:30 de la madrugada el doctor y sí nos dice que es necesario operarlo porque ya su cerebro está demasiado inflamado. Nos enseñan una tomografía de, del cerebro de mi hijo y una normal. Una normal está así y con los surcos se ve todo. Entonces, la de mi hijo está así, de izquierda a derecha, movida totalmente su cerebro y toda la parte de arriba llena de sangre. O sea, fue demasiado el tiempo que nos dice un doctor que a lo mejor y por el tiempo que se tardaron, se hernió su cerebro y ya no hallaba como ya no tenía espacio. Dice, el cráneo es como un casco que no deja que se inflame. Entonces, en la cirugía le quitan un pedazo de cráneo a mi hijo para que pueda el cerebro inflamarse, que tenga espacio. sí, para, Y para yo, protegerse a la vez, inflamarse y protegerse. Dejando el evento, quiero rogarte, porque es importante que toquemos el corazón de muchas personas. ¿Cómo era Dylan Naum Gutiérrez Saucedo? ¿Cómo era ese chamaco que hoy seguramente extrañas día y noche y que, pues, imagínate, no hay nada que yo te pueda decir porque debe ser el dolor más grande, pero ¿cómo era ese, insisto, ese chamaco, buen estudiante como Dylan Naum Gutiérrez Saucedo? sí, él era este, un buen hijo, nos ayudaba a mí en la casa, a mi esposo en su trabajo, hermano excelente, cuidaba a sus hermanos, son tres más chicos, les ayudaba a sus tareas porque él es muy bueno, bueno, era muy bueno en matemáticas, eh, le gustaba mucho hacer deporte, cuidarse, se alimentaba muy bien, a él le gustaba mucho comer pechugas de pollo porque él decía que eso le ayudaba mucho. ¿Mm? Salía a correr a las 5 de la mañana y a las 6 regresaba para alistarse e ir a la preparatoria.
buenas calificaciones. O sea, no puedo decir algo que él no hiciera bien. O sea, él ayudaba siempre a las personas. Quien lo conoce sabe que era un muy buen muchacho, siempre queriendo ayudar a los demás, o sea, sentirse bien. Se extraña mucho su ausencia. ¿Qué recuerdas de él, Irlanda? ¿Qué es lo que más extrañas en esas tardes cuando regresaba de la escuela? ¿Era cariñoso? ¿Era bromista? ¿Qué te decía Irlanda? ¿Cómo te decía él a ti? Mamá, mami, ¿cómo te decía? Me decía, mami, siempre me andaba abrazando, dando besos, aunque estuviera yo cocinando, yo donde estuviera, llegaba y me abrazaba, igual a sus hermanos. Su hermano de 8 años llora mucho, llora mucho porque él dice que él lo cuidaba, siempre le andaba agarrando y dando besos, que cuando él se dormía, y tenía miedo, iba y lo buscaba para poderse dormir con él, y que ahora ya no está. La vida, la vida de tu hijo que fue tan corta, pero con tanta luz, y ya verás que algún día entenderás por qué Dios permite que se vaya temprano. Eh, Tiene que tener algún sentido lo que pasó. Yo creo que sobra decirte que cuentas conmigo como un aliado para hacer lo que sea necesario para concientizar a las autoridades, a la gente de los gimnasios, pero sobre todo creo que debo decirte algo, aunque sé que te va a doler, pero tengo que decir, yo creo que al ser humano a veces se le olvida ese día a día, como tú dices, cuando estabas cocinando, un beso, un abrazo, una caricia, el que tu hijo chiquito dijera, tengo a mi hermano para irme a dormir, y a veces no valoramos que si le pudieras pedir a Dios de esas cosas que recuerdas, ¿qué le pedirías si te pudiera regalar un minuto más o 5 minutos más con tu hijito, que por cierto se graduaba el 1 de julio, ya lo platicaremos? ¿Qué es lo que más quisieras poder hacer en este momento con tu hijo? En paz descanse. Abrazarlo, besarlo, decirle que lo amo, que quisiera que nunca me hubiera dejado. Muy difícil seguir. Todos dicen que la vida sigue, pero yo siento que se detuvo. Es que dicen y dicen bien que cuando uno pierde a sus padres es huérfano, pero cuando un padre pierde a su hijo no, es innombrable, no hay una manera de llamar a esta situación porque siempre parece que nos vamos antes que los hijos. Eh, no encuentro palabras para tratar de darte aliento y paz, pero ¿a qué te aferras hoy, Irlanda? ¿De qué te agarras? Porque sí lloras y demás, pero te ves de muchos pantalones y muy fuerte. ¿A qué te estás agarrando? ¿A qué te aferras en estos momentos? Lo, lo que siento ahorita es que no quería que la muerte de mi hijo se quedara en silencio, Ujú. como todos los del gimnasio y los entrenadores, ellos siguiendo con su vida. No se me hizo justo que mi hijo muriera y nadie supiera el por qué. A veces le digo a mi esposo, siento que odio el boxeo, pero no, el boxeo no fue el, la culpa fueron de ellos, porque no lo atendieron, porque lo pusieron a pelear con alguien que no debía. No te han buscado ni siquiera para, olvídate una disculpa, darte el pésame. No, de los 13 días que estuvo
hijo hospitalizado, ni un día fueron, ni un día fueron, apenas ayer emitió un comunicado, un escrito por Facebook, el dueño del gimnasio, pero solo así, porque se hizo público, porque no, anteriormente a eso no nos habían buscado, por respeto a nuestro dolor, pero pues no creo que sintiera algún dolor. Ahorita más bien pues le está afectando y por eso nos está dando una condolencias, pero en su comunicado es queriendo decir que Dylan es el culpable solamente. Un muchachito de 17 años es el culpable él solo porque él solo fue y se puso a esparrear. Un niño no puede decidir, por eso se nombra la mayoría de edad y tu hijo desafortunadamente no llegó ni a los 18 años. Las autoridades, ¿cómo se han portado? Y hablar de México, y créeme que soy mexicano, aunque vivo en Las Vegas, pero hablar de las autoridades en México a veces hablar de nada, pero la fiscalía ha estado involucrada, ha recibido ayuda por parte de, insisto, las autoridades. Este es un caso judicial, este es un tema de una muerte de un menor. La verdad ha sido de lesiones cuando mi hijo todavía estaba en el hospital, fue nada. Fueron dos testigos de que fue el entrenador y el primer muchachito con el que peleó. Solamente esas dos declaraciones y casi casi que fueron armadas, sí, porque están iguales, como si pues ya les hubieran dicho qué decir. ¿Alguien se las Eh, escribió quizá? Ujú. Y con eso se conformó la Fiscalía de Lesiones, del Departamento de Lesiones, para no proceder cargos. Este, Después que mi hijo ya fallece, pues se pasa a homicidios, pero pues solo nos decían que iban a investigar, que iban a investigar, pero pues mi hijo murió el 11 de junio y hasta ahorita el gimnasio sigue, todas las personas siguen con su vida. No, no nos han dicho absolutamente nada. Ni siquiera nos dicen con quién fue la persona con la que esa persona mayor no nos dice. Solo el gimnasio lo quiere manejar como que se desmayó por no comer. Eso es lo que dice. Pregunto aquí, ¿había tenido algún problema de desmayos tu hijo? ¿Algún problema de esa índole? Porque si no, pues es una completa mentira lo que están tratando de fabricar, porque si hubiera un antecedente clínico, decir, bueno, sufría constantemente de desmayos, lo entendería, pero No, uno, no, dicen que también que deshidratación severa, pero no, mi hijo siempre ha sido muy sano. O sea, siempre ha sido muy sano. Ni siquiera la gripe le daba. O sea, no, nunca nada. eh, ¿te has puesto a pensar con tu marido acerca de las represalias, sobre todo que dices que el dueño del gimnasio es abogado, al cual, así como a Manuel Fernando Silva Juárez, aquí está abierto el espacio para que ven también su parte? Me encantaría escucharlo si es que tiene el valor de hacerlo. Pero ¿te preocupan las represalias o estás dispuesta como madre, como una fiera en la que se convierten las mamás cuando tocan a sus críos? Sí, no, miedo no, solo queremos pues la verdad y que nos digan lo que pasó. Mm. ¿Qué Ya recuerdas? perdimos a mi hijo, ¿qué podemos Sí, ya, o a sea, tener miedo? nada lo va a regresar. Eh, ¿Qué recuerdas esa tarde cuando se fue al boxeo? ¿O cómo fue el día? Porque su rutina era irse a correr a las 5, a las 6, a bañarse, luego a la escuela, pero cuando ya se fue al gimnasio, ¿recuerdas algo que hoy te haga decir, caray, me dijo algo, se despidió o no presentiste nada? Es que ese día se quedó con su papá ayudándole en el trabajo. ¿Ok? Yo está, yo, ¿En qué trabaja tu marido? vende carros. Ok. Ajá.
Estaba ya en Este, el taller con él. ajá, este, estábamos los tres, pero yo los dejé porque tenía sueño y yo me vine a la casa como a las 5:30, pero en el rato en el que estuvimos juntos, me había dicho, porque esa era su última semana de escuela, él me había dicho, ma, este es mi mejor semestre, voy a sacar 10 en casi todas las materias, creo que en una solo iba a sacar 9. Es, Me abrazaba y me decía, mamá, no te vayas, quédate. Pero yo le dije que tenía sueño, no pensé que ya nunca lo iba a volver a ver. Cuando llegaron a la casa, pues yo ya no lo vi que se fue. No lo vi, mi esposo fue el que le dio permiso de ir a su clase de voz. ¿Qué mensaje le enviarías al dueño del gimnasio y al profesor de boxeo de un ser humano a otro ser humano? Porque por lo que me platicas, y yo no lo puedo corroborar, pero de haber sido cierto lo que te decía este testigo que se acercó contigo, ¿qué le dirías a ellos acerca de la falta de humanidad que tuvieron? Pues simplemente que nos digan la verdad. Si las cosas pasaron como ellos dicen, que nos la digan, que nos la muestren, si tienen los videos de cómo pasó eso. Simplemente que lo único que yo quiero hacer con esto también es que pongan más atención a quién contratan, porque no sabemos si este boxeador pueda ser el entrenador de box. Que preparen a las personas para recibir primeros auxilios y si no saben de perdido, llamar al 911, porque no en ningún momento hicieron nada para ayudar a mi hijo. Que ninguna mamá pase esto, No, no, no. porque nos dice que debimos estar ahí. Nos echan como la culpa a nosotros como papás porque no estuvimos ahí, que no No, se me hace justo. pero ¿cuántos papás no trabajan y tienen que estar, pues como decimos vulgarmente en México, correteando la chuleta? Entonces, yo creo que no hay culpa alguna. ¿Has pensado tú que algún día, no sé, por pensar en gente que yo quiero tanto como el Consejo Mundial de Boxeo, pudieran entregar algún cinturón, alguna medalla que se llamara Dylan Aún Gutiérrez Saucedo? Sobre todo porque creo que a la gente se le olvida que la pasión de tu hijo, claro, la escuela, sus hermanos, todo, pero la pasión de él era el boxeo. ¿No te gustaría que hubiera alguna medalla o algún reconocimiento que más adelante se entregara y que tuviera el nombre de tu hijo para honrar lo que él soñó? Yo sé que a él le hubiera gustado porque pues sí, sí, sí le hubiera gustado, claro que sí. ¿Recuerdas sus guantes que los debes guardar? La primera vez que lo apoyaron, eh, ¿recuerdas algún momento cuando recibió sus primeros guantes? Porque para el que boxea, pues es como para el que juega fútbol sus zapatos. ¿Qué te dijo o qué les dijo a ti y a tu marido cuando recibió sus primeros guantes para boxear? No, pues estaba muy feliz por tenerlo. Le habíamos regalado en Navidad un costal de Ah, boxeo que lo puso aquí afuera de nuestra casa. Él decía que era el mejor regalo de su vida. mira qué belleza. ¿Tú piensas que tu hijo fue muy agradecido, un alma distinta? Porque hoy los chavos no son tan estudiosos, no son tan educados, no piden permiso y tu hijo era, por lo que describes, tu ángel de la guarda, que además lo vas a tener siempre, mira, como lo tienes ahí atrás a tu derecha arriba, así lo vas a tener siempre, seguramente.
Sí, 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 era un muy buen niño. Y sin palabras, porque lo extraño tanto. Uy, duele mucho su ausencia y no poder abrazarlo, no poder oír su voz nunca más. Duele mucho. Mira, yo te digo, no entiendo lo que debe estar pasando, porque mucha gente dice, no, no, yo sé, no, no saben perdón la palabra, un carajo lo que está viviendo una madre en cuanto al dolor se refiere. Y yo te prometo estar hombro con hombro contigo para lo que se ofrezca. Y quiero rogarte que acerques esa foto que me llama tanto la atención porque literalmente es un angelito allá arriba, míralo, además de blanco y ahí está por negligencia, mira nada más, en la plenitud de vida, galán, fuerte, Sí. un chamaco con mucha luz. Eh, ¿Qué le pides tú al universo? Porque yo quisiera que se haga justicia y que tú cuando menos eh, puedas mandar el mensaje de que no vuelva a pasarle esto a una mami como tú nunca más. ¿Cuál es lo que le pides al universo? Pues ojalá que la gente se preparara más para dar estas clases que sí son de alto riesgo, pero no en un entrenamiento. Claro que no. Yo siempre le dije a mi hijo que sí tenía miedo, Ujú. pero le dije, aunque tengas miedo, yo voy a estar en las peleas que estés cuando ya seas profesional. Porque sí, mi miedo más grande fue este que pasó, pero no me lo pensé que fuera en un entrenamiento, Sí, no. siempre lo pensé en una pelea. Es que es impensable lo que sucede. Quiero cerrar agradeciéndote enormemente y reiterándote que estamos a tu lado. Seguramente mucha gente del boxeo grande, pequeña y mediana y de todos tamaños van a estar pendientes de ti. Eh, lo hago porque sé que te va a ayudar, pero porque a mí me lo preguntaron cuando se fue mi madre y yo te pregunté qué es lo que más extrañabas, pero ¿qué le dirías si lo tuvieras enfrente en este momento? Estoy muy orgullosa de que, que lo amo con toda mi alma. Siempre, siempre, siempre. Uy, estoy orgullosa de él. ¿Tú dirías que una parte de ti se murió? Sí, porque siento un vacío aquí en mi corazón que nunca jamás había sentido. Por eso bien dicen que el corazón duele y estos dolores son inimaginables, pero si en algo sirve, llénalo de él, ese hueco, ese dolor que tienes ahí, llénalo de grandes memorias y créeme que estaremos en oración por ti. Mi señora, que es a la mujer a la que le debo todo, ha estado muy pendiente a la distancia, ella más en producción y orando por ti porque no nos queremos ni imaginar lo que está pasando, pero te quiero rogar que primero y principal que te sientas en casa para en cualquier momento tocar base con nosotros para ayudar, pero que te despidas con lo que el corazón te dice. Así como te decía, ese hueco que duele tanto, llénalo de lo que quieras decir y exprésalo, Irlanda, prometiendo que no será la última conversación en torno a eso. ¿Qué te dice el corazón y que quieres expresar con palabras? Me estoy acordando que el 11 de julio teníamos ya un viaje a Las Vegas. Aquí Es, vivo, mira, ajá, ajá, porque él quería ir, porque ya ve que allá se maneja más todo lo del boxeo. todo.
Entonces ya lo teníamos planeado, pagado todo y ya no va. Pues mira, yo sé que van a venir, quizá no venga él físicamente, pero en espíritu, y no dudes en contactarnos aquí, donde efectivamente es una ciudad que se respira boxeo y lo que son las cosas, mira, a lo mejor él está, fíjate lo que, creo mucho en Dios, a lo mejor Dylan Naum está sentado aquí en medio de nosotros y diciendo, voy a ir a Las Vegas con mis padres, aunque ellos estén en otro terreno. Ya habíamos ido, mire, A ver. pero Uy, estaba mira, muy chiquito, estaba chiquitito. entonces estaba emocionado ahora porque iba a ir ya más grande y más para ver cosas del boxeo. Oh, imagínate si no. Irlanda, te reitero mi apoyo. Vamos a también a preparar un artículo muy bonito para el Universal, primero principal para honrar la vida de tu hijo, pero también para empujar un poco para que se conozca qué fue lo que pasó, porque no veo otra intención más que se conozca qué fue lo que pasó y si hubo negligencia, que se pague. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de mi hijo, porque él siempre su sueño era como que un día me vas a ver en la tele, mamá, un día me vas a ver en la tele. Obviamente, yo siempre le dije, siempre hay que tener un plan B, por eso, él ya había entrado a la universidad, él iba a estar estudiando universidad, le digo, porque siempre hay que tener un plan B, pero sí, como que me decía, un día me vas a ver en la tele y vas a ir a mis peleas, y yo, claro que sí. Fíjate, qué bonito lo que te quiero decir, que seguramente si Dylan Naum Gutiérrez Saucedo hubiera sido boxeador profesional, debió haberse apodado el matemático o el científico. Sí, sí, le gustaban mucho las matemáticas. Mucho, mucho. Irlanda, con el corazón aquí, con la mano en el corazón, te digo que respeto muchísimo tu dolor. No pretendería entenderlo porque es algo que no puedes entender, pero que trataré de compartir y orar mucho por ti. Valoro mucho, valga la redundancia, tu valor, tu entereza, tu fortaleza de sentarse a platicar conmigo, pero creo que es importante que esto no se quede en el olvido. Sí, que no se quede en el silencio, que de verdad gente que esté capacitada entrene a mi hijo, pues ya no, ¿verdad? Pero que a ningún otro más le pase. Cierro diciendo algo que Dios me regaló, como la frase no puedes jugar boxeo, y esta te va a encantar y espero la lleves de por vida en tu corazón, que dice así. Siempre le digo a la gente que quiero mucho y que me encariño, espero que Dios esté en tu esquina, así como Dios está en mi esquina. Dios en mi esquina es una marca, pero yo creo que independientemente de que Dios esté en tu esquina, siempre en tu esquina estará Dylan Naum Gutiérrez Saucedo, al que le mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentre, que seguramente será atrás de ti, en tu esquina siempre. Yo creo que él es el que me ayuda ahorita en estos momentos a Claro. platicar lo que pasó. Así seguramente es. Te reitero mi respeto, mi admiración por la fortaleza y comparto de alguna manera tu dolor y me reitero a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias.